Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les quiero compartir el paso a paso de esta hermosa fundita para cojines, para almohadas. En este caso yo lo hice para una almohadita para mi niña, pero ustedes podrán adaptar este patrón a cualquier medida que ustedes necesiten de cojín o almohada. Como pueden ver, hemos utilizado un punto que queda muy bonito y con la combinación de colores también se ve súper lindo. Espero que les guste mucho y si es primera vez que estás en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cada uno de mis videos. Los colores que yo voy a estar utilizando para mi fundita son estos cuatro. Los cuatro son del mismo grueso y del mismo material, que es 100% algodón. Como pueden ver, es un hilo bastante delgadito. Por lo tanto, yo lo voy a estar usando con doble hebra para que el cojín me quede con más cuerpo y más gordito. Así que voy a utilizar el gancho de 4 milímetros. Vamos a utilizar también una tijerita, una cinta métrica y una agujita lanera y por supuesto relleno o una almohadita para colocar dentro de la funda. Para comenzar vamos a tomar la almohada o el cojincito que vamos a utilizar para realizar esta funda y le vamos a tomar la medida que tiene de ancho. Ok, vamos a comenzar con esa medida de ancho. Por ejemplo, la almohadita a la que yo le voy a hacer esta funda mide 28 centímetros de ancho. A esa medida le vamos a restar 3 centímetros. Entonces voy a hacer mi cadenita de base con una medida de 25 centímetros. Vamos entonces a iniciar con un nudito deslizado. Ajustamos bien a nuestro gancho y comenzamos a tejer nuestra cadenita de base. Lo único que debemos tomar en cuenta al tejer esta cadena de base es que sea un número par o múltiplo de 2. Vamos a continuar de esta manera hasta que alcancemos la medida que vamos a necesitar de base. Ya tengo acá mi cadena de base. Esta tiene 36 cadenitas y mide 25 centímetros, que es la medida que yo necesito para la base de mi funda. Entonces, para comenzar esta vuelta número 1, vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a contar como un punto. Entonces vamos a realizar ahora 2 puntos altos en nuestra última cadena de base. En mi caso es la número 36. Si la perdiste, entonces solo vas a contar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a colocar el gancho y tejemos 2 puntos altos. Acá tengo 1 y 2. Ahora vamos a ir al siguiente espacio. Allí vamos a tejer un punto alto solito. Entonces vamos a continuar toda esta primera fila haciendo un punto alto en cada una de las cadenitas que tenemos en nuestra base. Muy bien, estoy llegando acá al final de mi cadenita. Me queda solo el último puntito. En ese espacio, la última cadenita disponible, vamos a tejer un total de 6 puntos altos, todos en el mismo espacio, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, tenemos 6 puntos altos en este último espacio. Como pueden ver, dimos la vuelta a nuestra cadenita. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada espacio disponible donde tejimos un punto alto de este lado. Ok, vamos por ejemplo acá en este espacio. Hacemos nuestro punto alto. Vamos al siguiente. Otro punto alto y así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro extremo. Ok, hasta que lleguemos hasta acá.
Ok, amigas, y aquí tenemos la otra parte de nuestra base con puntos altos. Llegamos acá al final. Recuerden que en el primer espacio, en la primera cadenita, tejimos 3 puntos altos para completar el grupito de 6 y así nos quede igual que este otro extremo. Vamos a tejer 3 puntos altos en ese último espacio. Ya tengo acá 3 y vamos a cerrar acá en la tercera cadenita que hicimos para iniciar. Vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, para comenzar con la segunda vuelta, vamos a hacer una cadenita y un punto bajo en ese espacio donde acabamos de cerrar con punto deslizado. En el siguiente espacio vamos a tejer otro punto bajo y esta fila va a ser solo puntos bajos, un punto bajo en cada espacio que tenemos disponible. Ok, vamos a continuar puntos bajos por toda la vuelta, volteamos acá y continuamos hasta llegar de nuevo a acá donde comenzamos. Ok, ya yo di acá toda la vuelta de puntos bajos, vean cómo va quedando. Acá vamos a cerrar con un puntito deslizado en el primer punto bajo de la vuelta y así finalizamos esta vuelta número 2. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a realizar solo una cadenita y vamos a comenzar a trabajar el punto alpes o punto gota, es conocido de las dos maneras. Para eso vamos a hacer una lazada y vamos a ir al punto de la primera vuelta. En mi caso, el primer puntico que tengo acá es el de las 3 cadenitas que hicimos para iniciar. Esas 3 cadenitas las vamos a tomar en relieve de esta manera. Sacamos más o menos a la altura de nuestra vuelta número 2 y tejemos el punto alto normal. Ok, entonces ahora en el siguiente espacio sí vamos a tejer en la vuelta de puntos bajos, lazada en el puntito bajo de el siguiente espacio, vamos a tejer allí el punto alto. Ahora corresponde tejer en el punto alto de la vuelta número 1, lazada, bajamos hasta la primera vuelta, sacamos y entonces ahí hacemos nuestro punto. En el siguiente espacio, que es este que está acá, subimos, buscamos el punto bajo que hicimos en la segunda vuelta y allí hacemos el punto alto normal. Ahora corresponde en la vuelta 1, en relieve tomamos el siguiente punto y hacemos nuestro punto en relieve normal. Lazada, en el siguiente corresponde tejer donde está el punto bajo, un punto alto normal, en el siguiente en relieve desde la vuelta 1. Y es importante que no vayan a tejer en el punto bajo que está acá detrás del punto relieve. Tenemos que colocar bien nuestro tejido y nos corresponde realizar en el siguiente. Ok, entonces en el siguiente espacio hacemos punto alto y esta es la secuencia que vamos a trabajar para la vuelta número 3. Vamos a continuar tejiendo puntos relieve tomando el punto alto de la vuelta 1 y en el siguiente punto alto normal tomando el punto bajo de la vuelta número 2. Bien, ya tenemos acá lista la vuelta número 3. Entonces vamos a cerrar acá en el primer punto en relieve que hicimos, colocamos nuestro gancho y hacemos punto deslizado. Ahora vamos a comenzar con una cadenita y vamos a repetir la vuelta número 2, ok, que es un puntito bajo en cada espacio, en cada punto. Toda la vuelta la vamos a tejer
de la misma manera, haciendo un puntito bajo en cada espacio sin saltar ningún punto. Ok, continuamos de esta manera toda la vuelta hasta llegar acá. Muy bien, ya hemos terminado acá con la vuelta número 4. Cerramos en el primer punto bajo con un punto deslizado. Y les quería mencionar que si ustedes quieren hacer su funda con diferentes colores, tal como yo lo estoy haciendo, les recomiendo que al realizar su cambio de color lo hagan después de tejer una vuelta de puntos bajos como la que acabamos de terminar. Ok, ustedes pueden hacer las franjas del tamaño que ustedes quieran, de acuerdo al tamaño del cojín, la altura que necesiten, pero siempre que vayan a hacer un cambio de color lo hagan después de una vueltita de puntos bajos, como lo voy a hacer en este momento. Para hacer el cambio de color voy a tomar mi color nuevo, acá está. Voy a hacer una lazada, pasamos por aquí y hacemos una cadenita. Ahora lo que vamos a hacer es alar tanto el color anterior como el color nuevo. Lo vamos a alar bastante hasta que nos quede a la altura de nuestra vuelta siguiente. Entonces, ya que tenemos nuestro nuevo color, hacemos una cadenita y en esta vuelta corresponde comenzar a tejer con punto alto normal. Eso lo vamos a hacer en este espacio exactamente donde cerramos, en la vuelta de puntos bajos. Allí vamos a hacer un punto alto. Ahora lazada. Recuerden que los puntos en relieve los vamos a trabajar no en la vuelta donde hicimos los puntos bajos, sino en la anterior. En este caso sería la vuelta número 3. Vamos a tomar el punto alto que está por acá en relieve, sacamos y hacemos el punto normal. Ahora, para tejer el siguiente punto lo podemos hacer de esta manera. Nos guiamos siempre que tengamos un punto en relieve, entonces corresponde hacer punto normal, punto alto. Y acá tenemos un punto alto normal, allí corresponde realizar el punto relieve en la vuelta anterior. Ok, acá en el siguiente está un puntito en relieve, como pueden ver, entonces corresponde hacer punto alto normal tomando la vuelta de los puntos bajos. Acá tenemos un puntito alto, vamos a tomarlo en relieve. Ahora acá está un punto en relieve, lo vamos a tomar desde acá, desde el punto bajo, y vamos a hacer un punto alto normal. Entonces esta es la secuencia que vamos a continuar repitiendo para el resto de nuestro trabajo. Al realizar acá el cambio de color, si ustedes prefieren pueden cortar el color anterior o simplemente dejarlo allí y retomarlo cuando lo quieran utilizar para otras vueltas más adelante. Entonces vamos a continuar repitiendo la secuencia de estas dos vueltitas que hemos estado trabajando. Una vuelta de puntos bajos y en la siguiente una vuelta de puntos en relieve intercalados con puntos altos normales. Estas dos vueltas las vamos a repetir la cantidad de veces que sean necesarias hasta que alcancemos la medida de altura que debería tener nuestro cojín. Eso va a depender, como les dije al principio, de lo que ustedes estén utilizando para hacer esta funda. Entonces simplemente vamos a repetir la misma secuencia y recuerden que si van a realizar cambios de color lo hagan después de una vuelta de puntos bajos. Esto va a hacer que el punto se vea muchísimo más bonito. Ok, ya yo tengo acá la medida que necesito de altura, ya que mi almohadita mide 24 centímetros. Vean que ya tengo 24 centímetros exactamente. Entonces como pueden ver, utilicé diferentes colores. Si les gustaría utilizar
la misma secuencia en la página de Facebook Lanitas y Colores Crochet o en la página de Instagram van a encontrar un pequeño diagrama súper sencillo con la cantidad de vueltas que hice de cada color. Así ustedes se podrán guiar en caso de que lo quieran hacer con la misma combinación de colores. Entonces acá, para finalizar, vamos a colocar nuestro gancho, hacemos una cadenita, apretamos bien y vamos a alar lana suficiente como para coser ahora, después de colocar el relleno o colocar la almohadita dentro de nuestra funda, para así cerrarla por completo. Entonces acá vamos a colocar una agujita para lana y por supuesto antes de comenzar a coser vamos a colocar dentro nuestro relleno, o si ya tenemos una almohadita la vamos a colocar dentro. Muy bien, amigas, como pueden ver ya yo he colocado acá mi almohadita, encaja perfectamente en la funda. Entonces para finalizar vamos a hacer una costura para así cerrar toda esta parte. Para eso vamos a comenzar acá, como yo estoy acá exactamente en el centro, dividido a la mitad, queremos que los bordecitos nos queden igual que los de acá abajo, como un poco redondeados. Entonces voy a contar desde este punto 1, 2 hacia este lado y voy a colocar allí mi aguja. Bien, entonces vamos a coser esta primera puntada de la siguiente manera. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomando 6 puntitos vamos a pasar nuestra aguja y antes de pasar el hilo por completo, que nos quede un arito así, vamos a pasar la aguja por allá abajo. Vamos a hacer como especie de un nudito, apretamos bien y vean cómo nos va a quedar esta esquinita de acá. Ahora vamos a continuar cosiendo todo el borde de acá, tomando un punto de acá y un punto del otro lado y pasamos. Regresamos, siempre vamos a colocar la aguja desde este lado. Vamos por el siguiente. Entonces así vamos a continuar cosiendo todo el borde de nuestra fundita hasta que nos queden solo 6 puntitos en esta otra esquina. Ok, vamos a coser todo este borde hasta llegar hasta acá, que nos falten 6 puntitos para entonces hacer lo mismo que hicimos acá al inicio y esta puntita nos quede con un bordecito redondeado también.
Ok, ya después de terminar de camuflar vamos a cortar. Y así ya terminaríamos con nuestra funda para cojín. Como pueden ver, la puntada de acá que hicimos al final quedó bastante parecido a el inicio. Y con eso ya terminamos el paso a paso de esta hermosa funda para almohaditas. Si te ha parecido que quedó muy linda, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que puedas estar al tanto de cada uno de mis videos y los espero en un próximo video de lanitas y colores.